¿Cómo están? Bienvenidos a Ecos de la Historia, el podcast donde analizamos los eventos históricos que marcaron el rumbo de la humanidad. Hoy, en el marco de la asignatura de Historia, dirigida por el docente Guillermo Caicedo, abordaremos uno de los episodios más impactantes de la modernidad, la Revolución Francesa. Para ello, me acompañan Marilyn y Meilin. ¿Listas, chicas, para este viaje al siglo XVIII? Por supuesto, la Revolución Francesa no solo transformó Francia, sino que también tuvo repercusiones en todo el mundo. Exactamente. Es un proceso que marca el fin del antiguo régimen y el inicio de una nueva etapa política y social. Para entender la Revolución Francesa, primero hay que conocer sus causas. ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a la crisis? Uno de los factores principales fue la desigualdad social. Francia estaba dividida en tres estamentos: el clero y la nobleza, que gozaban de privilegios, y el tercer estado, que soportaba la carga impositiva. También debemos considerar la crisis económica. La monarquía de Luis XVI acumulaba deudas por su apoyo a la independencia de Estados Unidos y varios de los lujos que tenían en la corte de Versalles. No olvidemos la influencia de la Ilustración, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad impulsaron el deseo de cambio. La revolución estalló en 1789, con la convocatoria de los Estados Generales y la creación de la Asamblea Nacional, que buscaba una constitución. Un momento icónico fue la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. La Bastilla simbolizaba el poder absoluto y su caída marcó el inicio del fin de la monarquía. Luego vino la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamó principios de igualdad y libertad. Pero el proceso se radicalizó con la llegada de la etapa del terror, donde la guillotina se convertiría en la principal protagonista. Y en 1793, Luis XVI y María Antonieta fueron ejecutados, sellando La, así re- el destino de la monarquía en Francia. la revolución trajo cambios profundos. Se abolieron los privilegios de la nobleza y se estableció la república. Su impacto trascendió en Francia. Inspiró movimientos liberales dentro de Europa y también en América Latina. A pesar de los conflictos que siguieron, la Revolución Francesa cimentó valores democráticos que hoy siguen vigentes. Con esto, damos un pequeño resumen e introducción a lo que es Ecos de la Historia, la Revolución Francesa. Esto fue un parteaguas para dar una pequeña dramatización sobre el tema. A continuación vamos a hacer una pequeña dramatización de lo que sucedió en esa época. Espero que se haya sido de utilidad para todos. Seguidamente nos vemos en la dramatización. Comenzamos
París, 1789. Francia está al borde del colapso. El pueblo hambriento y desesperado observa cómo la aristocracia se entrega a lujos inimaginables. La tensión crece y la historia está a punto de cambiar para siempre. Basta de injusticia. Mientras nosotros morimos de hambre, el rey y su corte celebran en Versalles. Necesitamos un cambio y lo tomaremos con nuestras propias manos. Esto es un acto de rebeldía. El rey es la autoridad divina. Sin él, Francia caerá en el caos. Como punto número 2, la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. Nos adentramos aquí en el día 14 de julio. La furia del pueblo se dirige hacia un símbolo de la tiranía, la Bastilla, una prisión que representa la opresión del antiguo régimen. Miles de ciudadanos armados, con palos y bayonetas improvisadas, se enfrentan a la guarnición real. Rompan las puertas, libérennos a los prisioneros y tomemos las armas. Así como se dio una gran lucha entre la Guardia Real y los demás, la Bastilla finalmente cae. Es el primer golpe mortal al antiguo régimen. Francia ha despertado y la revolución es imparable. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, agosto de 1789. Inspirados por las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, los revolucionarios redactan un documento que cambiará el destino de la humanidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Robespierre. Ningún hombre nacerá por encima de otro. La ley será la misma para todos. Desde hoy somos ciudadanos, ya no seremos súbditos. Esto es una locura. Sin nobleza y sin rey, Francia será totalmente un caos. No, madame, por primera vez en la historia seremos verdaderamente libres. La caída de la monarquía y la ejecución de Luis XVI, 1793. La monarquía ya no tiene cabida en la Nueva Francia. Luis XVI es juzgado por traición. La sentencia: muerte por guillotina. No, no pueden matar a su rey. Esto es un sacrilegio. Ya no hay reyes, ahora solo hay ciudadanos. El reinado del terror, 1793-1794. Pero la revolución también devora a sus hijos. Robespierre instaura el reinado del terror. Cualquiera sospechoso de ser contrarrevolucionario es ejecutado sin piedad. Antes temíamos al rey, ahora tememos a la revolución misma. La virtud solo puede nacer del terror, mi estimada. Si no, Francia no será la misma. Debe purificarse para ser verdaderamente libre. La guillotina Como, seguía cayendo y gritos de misericordia se escuchaban en toda la ciudad. como punto final, el legado de la revolución. Robespierre cae en 1794. La revolución ha transformado Francia y el mundo. El antiguo régimen ha muerto,
Pero el camino a la libertad no fue sencillo. ¡Viva la República! La revolución nos dio derechos, pero también nos enseñó el precio de la justicia. Y nos dejó una advertencia. Todo poder absoluto, incluso el revolucionario, puede volverse tirano. Y así damos por terminado nuestro podcast en que explicamos una pequeña historia y contamos parte de la Revolución Francesa. Muchas gracias. Fue un gusto tenerles con nosotros. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.